Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos distintos temas que ocurren en el mundo. Bueno, hoy para cambiar un poquito el tema, para hablar de otra cosa, algo que por un lado nos pone alegres y por otro lado nos preocupa. Ustedes saben que en 3 meses y medio tenemos el Mundial de Fútbol, la Copa de Fútbol, nuevamente, que se va a hacer en Qatar. Bueno, ustedes saben lo que moviliza un Mundial de Fútbol. Yo creo que todo el mundo está contento, está expectante, está ansioso, porque claro, venimos de 2 años realmente duros en todo el mundo, de pandemia, de problemas. Además de todo eso, tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, entonces estamos todos angustiados y esperando algo que realmente nos gratifique un poco. Creo que todos necesitamos, el mundo entero necesita algo gratificante. Claro, en estos días, como es de dominio público, ustedes saben que China tiene intenciones de nada menos que invadir Taiwán. Y Estados Unidos va a defender a Taiwán. Con lo cual, están por entrar en una posible guerra China y Estados Unidos. Esto parece de locos lo que estoy diciendo, pero en este momento hay tensión entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Ahora yo pregunto, si a 3 meses de empezar el Mundial, 3 meses y medio de empezar el Mundial de Fútbol, donde todos vamos a poder disfrutar de algo que nos distraiga un poco la mente y olvidarnos un poquito de todo el horror de pandemia y de la guerra que todavía está, que todavía no se terminó, de Rusia a Ucrania. ¿Otra guerra más? Pero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con los gobernantes? ¿Cuándo van a pensar un poquito en la gente, en el pueblo? Porque no necesitamos más guerras de ningún tipo, pero menos cuando no se terminó una guerra, empezar otra. Esto es una cosa que realmente es inaudito, es algo que no se puede creer. Yo espero que Dios ilumine a los gobernantes, tanto de China como de Estados Unidos, porque el mundo no necesita más guerras. Estamos en épocas de paz, no de guerra. Claro, a menos que tengan intenciones de gastar dinero y recuperar dinero con el tema de armas. Pero el tema de armas, que es un tema muy complejo que ya hablamos en otro momento, ese tema y esas ganancias que deja el tema de armas no es para el pueblo. Esas ganancias a alguien se las queda, pero el pueblo no recibe un peso. Al contrario, los pueblos tienen inflación, tienen problemas de economía, tienen un montón de problemas. Entonces creo que en este momento no necesitamos otra guerra, necesitamos parar la de Rusia. Creo que estamos en un momento donde los seres humanos no damos más, ya decimos basta, no queremos más guerras, queremos paz, necesitamos paz. Y ustedes saben que un Mundial de Fútbol por lo menos nos distrae, nos hace pensar en otra cosa. Todos, quien más quien menos todos, nos entusiasmamos frente a un televisor viendo qué es lo que pasa, cómo juega un equipo, otro. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin Mundial de Fútbol? ¿O ustedes creen que se puede disfrutar de un Mundial cuando tenemos una guerra instaladísima hace tantos meses y que todavía sigue y no tiene miras de terminar, y una posibilidad de otra guerra? Por otro lado, ustedes saben que Taiwán ya comenzó a hacer maniobras, preparativos, simulacros por una posibilidad de ataque, cosa que esto no es broma, esto es en serio. Entonces, ¿qué es otra guerra mundial? ¿Otro problema más? Yo creo que los gobernantes tienen que recapacitar un poco y el pueblo, los pueblos, tienen que hacer entender a los gobernantes, por supuesto mediante las urnas, pero hacerles entender a los gobernantes que no queremos más guerras.
A mí realmente me preocupa mucho cuando veo a algún candidato, como hay en cualquier momento en distintos países, candidatos a elecciones presidenciales, cuando hablan con enojos, con gritos, con rabia. Eso me preocupa. Me preocupa cuando veo una persona que sea representante social, sindicalista, gremialista, que represente al que menos tiene. Me preocupa cuando escucho esos discursos donde gritan y donde amenazan y donde dicen que aunque sea va a correr sangre. Todo eso me preocupa. Realmente yo no votaría a una persona que habla a los gritos, porque yo quiero paz, quiero alguien con el cual poder identificarme, alguien con el cual poder recibir tranquilidad, paz, alguien que me deje y me inspire una luz en el camino, alguien que me diga, bueno, esto va a costar, es mucho esfuerzo, pero vamos a salir. No alguien que me grite y que me diga que las cosas no son así y que el mundo va a desaparecer. Quiero tranquilidad, quiero paz, y yo creo que ustedes también, porque todos los seres humanos necesitamos en este momento de caos encontrar la paz tan necesaria para poder vivir. Todos necesitamos una vida mejor y todos necesitamos esa paz en nuestros corazones. Esto es todo. Los quiero mucho. Nos volvemos a encontrar la próxima y no me dejen sola. Este besito es para ustedes.